Bienvenido a tu clase de Formación Cívica y Ética del 22 de noviembre del 2021. En nuestra clase del día de hoy vamos a seguir trabajando con el tema de la discriminación. Abre tu libro de formación de la SEP en la página 61. En la clase del día de hoy vamos a hablar acerca del concepto de la discriminación y algunas características que hacen que las personas sean más susceptibles a que los discriminen. Para nuestra clase va a ser necesario que tengas a la mano un marcatextos, un lápiz o un color porque vamos a subrayar las ideas principales. Vamos a comenzar a leer lo que dice nuestro libro en la página 61. Nos dice: discriminar significa separar o apartar, esto es, excluir y formar grupos desfavorecidos que se distingan de otros. La práctica de apartarse y apartar a los demás es una fuente de problemas entre individuos y grupos. De aquí vamos a subrayar donde dice discriminar hasta se distingan de otros. Aquí nuestro libro nos dice que en el momento en el que se está discriminando a una persona, lo que se hace es que se le aparta del grupo, es decir, se le separa. Cuando se aparta a una persona o a un grupo de personas del grupo más grande, ocurren serios problemas, ya que se deja desfavorecida o desprotegida a la persona a la que se aparta. Si tú llegas a discriminar a una persona, es decir, la apartas de tu grupo de amigos o de tu grupo de clase, lo que se hace es que a esta persona que se le aparta se le pone en una situación de inseguridad y se le desprotege. Recuerda que nosotros debemos de ayudarnos los unos a los otros, y en el momento en el que separamos a alguien o lo discriminamos, le quitamos ese apoyo. Vamos a continuar leyendo. Nos dice: en la forma de pensar de cada sociedad se cultivan ideas a favor de la sana convivencia o, al contrario, pensamientos que predisponen a la exclusión por rechazo de las diferencias. Esto hace que existan personas o grupos que ejercen la discriminación y otros que la padecen. De aquí vamos a subrayar en donde empieza nuestro párrafo, en la forma, hasta por rechazo de las diferencias. En esta parte nuestro libro nos dice que cada una de las sociedades tiene ciertas ideas o creencias acerca de los grupos que la conforman. Hay algunas creencias que permiten que se acepten a cierto tipo de personas de forma más fácil que a otras. También hay creencias que son negativas. Esto hace que existan grupos de personas que son discriminadas por toda una sociedad por pertenecer solamente a ese grupo que tiene esas características que no son bien aceptadas. Ahora vamos a ir a la página 62 de nuestro libro. En la página 62 de nuestro libro nos pide la actividad que describamos una situación en la que podríamos ser discriminados y nos dan un ejemplo. Aquí vemos a una niña que tiene ciertas características que la pueden orillar o llevar a que los demás la discriminen. Por ejemplo, nos dice características por las que podría sufrir discriminación y el ejemplo es por usar lentes. Y en otra nos pone situación en la que podría sufrir discriminación. Y el ejemplo es: no me dejan jugar con los niños porque soy niña. En tu libreta vas a anotar tu nombre y las características por las que podría sufrir discriminación. Y en otra parte vas a anotar una situación en la que podría sufrir discriminación. Por ejemplo, aquí yo te escribí un ejemplo de lo que vas a realizar. Aquí yo escribí mi nombre. Y de un lado puse características por las que podría sufrir la discriminación y anoté las características que yo tengo que podrían hacerme que sufra discriminación. Una es por usar lentes, otra es por no ser alta o por tener una estatura baja. En la otra parte anoté la situación en la que podría sufrir discriminación y anoté un ejemplo de una situación en la que yo podría sufrir discriminación por las características que anoté. Aquí mi ejemplo fue: no me dejan jugar básquetbol porque no alcanzo a los demás y no soy tan alta como ellos. Esto es lo que vas a realizar en tu libreta.
Vas a anotar tu nombre y las características que te podrían hacer sufrir discriminación. Y aquí un ejemplo de una situación en la que podrías sufrir discriminación. Una vez que hayas terminado de realizar esta actividad, vas a continuar con tu video. En la página 62 de tu libro, en la parte de abajo, después del ejemplo de la niña donde anota las características por las que podría sufrir discriminación, viene una información importante. Vamos a leerla. Nos dice: la primera reacción ante algo nuevo o diferente puede ser de rechazo o miedo. Muchas personas han aprendido a vivir de una manera en la que se sienten amenazadas cuando otros les muestran modos de vida diferentes, que ponen en duda sus propias formas de pensar, sentir o actuar. Aquí vamos a subrayar donde inicia nuestro párrafo, en donde dice la primera reacción hasta rechazo o miedo. Aquí nuestro libro nos dice que muchas personas, cuando ven o conocen a alguien que es diferente de lo que están acostumbrados, lo primero que hacen es rechazarla, excluirla, es decir, la discriminan, y muchas veces esto se debe a la falta de conocimientos y al miedo, el miedo a lo nuevo o novedoso. Ahora vamos a pasar a leer nuestra página 63. En la página 63 de nuestro libro nos habla de las consecuencias de la discriminación. Dice: discriminar tiene muchas consecuencias, genera desigualdades e injusticias que suelen estar asociadas a la pobreza, marginación y violencia. Quien discrimina no piensa en el daño que provoca a los demás ni en los problemas que genera entre grupos de personas. Aquí vamos a subrayar donde empieza nuestro párrafo, donde dice discriminar hasta marginación y violencia. Aquí nos dice que el discriminar no nada más es apartar a las personas, sino que conlleva una serie de consecuencias generalmente negativas. Muchas veces cuando discriminamos a las personas, afectamos y dañamos sus derechos. ¿Por qué? Porque los privamos de ciertas libertades y derechos que todos tenemos. Muchas veces estas injusticias se asocian a la pobreza, a la violencia o a la marginación. Generalmente, cuando se discrimina a una persona, nunca se piensa en lo que va a sufrir esta persona o en todo lo que va a tener esta persona al apartarlo del grupo. Continuamos, nos dice: otras consecuencias de la discriminación son las afectaciones económicas o emocionales, la pérdida de vínculos con personas significativas, las rupturas familiares o la renuncia al ejercicio de algún derecho. Aquí vamos a subrayar todo nuestro párrafo, desde otras consecuencias hasta algún derecho. Es importante que tengamos en cuenta que los daños de la discriminación no nada más son el dejar a un lado a las personas, sino que conllevan una serie de pérdidas. Hay personas que por ciertas características no se les contrata en un trabajo o se les llega a despedir. También el dejar o el apartar a una persona de un grupo hace también que esta persona ya no tenga amigos, o que inclusive las mismas personas que forman parte de su familia ya no les hable, lo que va a generar en la persona que sufre de discriminación tristeza, enojo y muchos problemas emocionales. Después de esta explicación, vamos a realizar la siguiente actividad. En la página 63, en esta parte, viene una actividad que nos dice: reflexionen en parejas y escriban en su libreta de notas algunas de las posibles consecuencias que se derivan de los actos de discriminación, como los siguientes. Y aparecen dos ejemplos diferentes de actos de discriminación, que son este y este. Lo que vas a hacer es que lo vas a leer y vas a escribir en tu libreta todas las consecuencias que crees que surgen de esa discriminación. Por ejemplo, yo te voy a ayudar con algunas consecuencias de este primer ejercicio. Nos dice: Manuel trabaja en el campo y necesita transportar sus productos,
Cuando llega a una agencia de autos y pregunta por una camioneta, le niegan la información y le pide que abandone el lugar. ¿Cuáles crees que sean las consecuencias de este tipo de discriminación? Yo aquí anoté consecuencias de la discriminación y puse Manuel que trabaja en el campo, haciendo referencia a este ejemplo que acababa de leer, a esta situación. Abajo de eso anoté las consecuencias que yo creo que puede tener o vivir por el tipo de discriminación que acaba de sufrir. Aquí anoté pérdidas económicas, ya que sin una camioneta él no puede transportar su mercancía, problemas con su familia, ya que si no vende va a tener problemas para tener dinero y para poder satisfacer las necesidades de su familia. También hay problemas al ejercer su derecho al tener un trabajo digno, es decir, se le está privando del derecho a trabajar dignamente. Aquí, entonces, podríamos agregar más consecuencias, pero eso lo vas a hacer tú. Entonces, de esta misma manera vas a trabajar este ejercicio. Vas a anotar cómo identificar lo que es esa situación y vas a anotar las consecuencias que crees que va a sufrir esta persona. Aquí en la primera situación yo ya te di algunas. Anota otras 2 consecuencias más para completar el ejercicio. Una vez que hayas terminado con este ejercicio, vas a pasar a tu libro Monte Todo. De tu libro Monte Todo vas a contestar la página 143. Una vez que hayas terminado de contestar la página 143, habrás terminado con las actividades de esta clase. Entonces, ¿qué vas a subir a la plataforma como evidencia? A tu plataforma vas a subir la actividad de la página 62, en donde anotaste las características por las que podrías sufrir discriminación y la situación en la que podrías sufrir discriminación. Es decir, esta actividad en la que yo te puse el ejemplo. Las consecuencias que se pueden sufrir de las diferentes discriminaciones que están presentándose en estos dos ejemplos o situaciones de la página 63 y la página 143 de tu libro Monte Todo. Y con esto habrás terminado tus actividades y tu clase del día de hoy. Recuerda subir tus evidencias a la plataforma y que tengas un buen día.